todos, bienvenidos a Redes Culturales Taurinas. Hoy tenemos el gusto de presentar a Antonio Casanueva Fernández. Él es director del IPADE en sede Guadalajara, profesor de Control e Información Directiva y consultor de negocios con más de 15 años de experiencia en el diseño, implementación y usos de sistemas de control. El profesor Casanueva es doctor en Filosofía por la Universidad de Warwick en el Reino Unido, estudió Economía en la Universidad de las Américas en Puebla, realizó un MBA en el IPADE Business School en México y tiene estudios de posgrado con especialidad en Management en el Columbia Business School. El doctor Casanueva es coautor de los libros Strategy, Power and CSR, Practices and Challenges in Organizational Management, Maximización de Valor y La Economía Mexicana y los Ferrocarriles, 1910-1920. Ha escrito casos de negocios y artículos académicos en temas relacionados con sistemas de valores, control directivo, sistemas de costeo, control interno, entre otros. Antonio Casanueva viene de una larga tradición taurina. Su bisabuelo fue administrador de la ganadería de Santo Domingo en San Luis Potosí, México. Su abuelo fue un apasionado garcista y su padre ferviente capetillista. Fue periodista e historiador taurino en la ciudad de Puebla, y Miguel Casanueva, su tío, se vistió de luces y hoy recorre las plazas de la República Mexicana como aficionado práctico. Antonio Casanueva es autor del Carácter de una figura que internacionalizó el toreo en la revista de Estudios Taurinos número 43 al 58 y de los libros Sucinta Historia de la Tauromaquia, desde sus orígenes y hasta el boicot del miedo, y el libro que hoy nos ocupa, Radicalismo y Tauromaquia. En su juventud fue cronista en la ciudad de Puebla, donde transmitió por radio las corridas del Relicario y dirigió junto con Enrique Núñez el programa Cargando la Suerte en Radio Tribuna. Vive en Guadalajara, Jalisco, México, y le damos la bienvenida a Redes Culturales Taurinas. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, María de los Ángeles, Fernanda. Un gusto estar con ustedes y saludar a toda la audiencia para platicar de toros. Muchas gracias, Antonio. Estos son tiempos complicados para la humanidad. Atravesamos por una pandemia rodeados de librepensadores rebeldes, muchas veces ignorantes porque eligen desinformarse y psicotizarse con información que solo coincide con su opinión. Experimentamos también un cisma en los sistemas políticos y económicos. Si bien ocupaban ya mejorar el rumbo, ahora nos encontramos ante la no digamos urgencia, sino la emergencia de hacerlo. También nos encontramos frente a nuevas dinámicas de relación laborales. Nos encontramos inmersos en la reconstrucción y quiebre de nuestros vínculos afectivos. Y también tenemos por delante el poder desmedido de las redes sociales que francamente nos dejan vulnerables y perplejos ante la gran paradoja de nuestro tiempo. Es que la libertad y poder de conexión que ofrece el Internet para comunicarnos es un arma de dos filos y de manejo delicado. Porque mientras por un lado puedo expresarme, porque puedo, cualquiera que tenga un teléfono o una red social lo puede hacer, eso es un hecho. Si lo hago de manera contraria a como dicta la nueva conciencia social, o lo hago de manera que se oponga a los cánones de lo políticamente correcto, pues entonces corro el riesgo de ser excluido, señalado y marginado. La imperiosa necesidad de estar de acuerdo en este momento va trivializando los fenómenos y también como que banaliza las opiniones de quienes piensan distinto para a toda costa unificar criterios. Estos lamentablemente son los tiempos que corren y también afortunadamente, porque estamos en un momento crucial para los taurinos. Y la tauromaquia se encuentra atravesando este momento. Por cierto, los taurinos no somos un colectivo identitario ni separatista y mucho menos radical que pretenda imponer la tauromaquia al resto de la sociedad, so pena de encarcelamiento o de multa si no quisieran asistir. No. Los taurinos somos el blanco fácil y apetitoso de una nueva secta que hoy tiene visos triunfalistas, el animalismo radical. Esta corriente de pensamiento totalitario y absolutista que utiliza la tauromaquia como pretexto para, a través de ella, su cancelación al humanismo, a la religión, a la cohesión social y a la unidad, un animalismo que nace, y esa es una de sus grandes contradicciones, justo de la humanización de los animales y la animalización del humano.
pero que además está basado en supuestos, en un conocimiento del mundo animal limitado y urbano. Desconoce la naturaleza en su magnificencia, en su balance y en su crudeza, porque este animalismo radical es también producto del estrecho vínculo de las personas y sus mascotas. Y eso les hace creer que conocen el mundo porque viven con un animal, conviven con animales en ámbitos urbanos y aunque parece darles resultado, les funciona bien, eso no es conocer a la naturaleza. Y esta situación entraña dos peligros. La visión reduccionista de que el mundo es el que habitan los humanos y sus mascotas, dejando así desprotegido y vulnerable el mundo que también habitan la flora y fauna silvestre. Y el otro peligro, el de atentar contra la naturaleza, la propia y la ajena por desconocimiento, por ignorancia, pero con buena intención. Y es que humanizar a los animales también supone omitir la diferencia y el equilibrio entre presas y depredadores, entre animales domésticos y animales silvestres. Pero todavía hay algo peor. Esta ideología, este animalismo radical pretende convencernos de que realmente el hombre es el auténtico homini lupus, el lobo de los hombres, del que nos hablaba Hobbes. Habla también de que el hombre es el intruso y parásito que sobra y estorba en el planeta Tierra y que es la especie en la que hay que erradicar. En este mar de eufemismos es que estamos surcando las aguas los taurinos el día de hoy. De esto y a profundidad nos habla Antonio Casanueva, pero de manera muy sencilla, muy puntual y amena en su nuevo libro, Radicalismo y Tauromaquia. Bienvenido, Antonio. Qué gusto poder charlar contigo hoy. ¿Por qué no nos cuentas cómo surge la idea de hacer este libro? Muchas gracias, Fernanda. Fíjate que yo he sido taurino toda mi vida, pero tampoco he sido activista. Pensaba que cada uno es libre de tener sus aficiones y yo no consideraba que era mi responsabilidad convencer a nadie de ninguna creencia, hacer apostolado a favor de los toros o inclusive un activismo activo en contra de los animalistas. Pero tuvimos un incidente hace unos años en Guadalajara. Estaba la feria por las ferias de octubre y a Enrique Ponce lo habían invitado a dar una conferencia a la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, y se canceló esa entrevista. Lo que causó un revuelo, esa plática, esa conferencia del matador Enrique Ponce en la universidad, y entonces en el ambiente taurino se preguntó por qué. ¿Será que la Universidad Panamericana se está volviendo antitaurina? ¿Será que los toros van en contra de los valores de la universidad? Y entonces este revuelo me hizo buscar al rector, que es buen amigo mío, y pedirle una audiencia con su consejo directivo y explicarle al consejo directivo el error que estaban cometiendo al hacer esta cancelación. Para poderme presentar ante un grupo de académicos, tuve que hacer una investigación y tratar un poco de explicarle a estos universitarios por qué los toros no eran contrarios a sus valores y mucho menos era correcto cancelar en un lugar donde debe haber debate de ideas, cancelar la postura de alguien. Esta defensa que hice ante los académicos de la Universidad Panamericana, después la replicamos en unos congresos. Yo me di cuenta ahí que lo que Sebastián Castella había escrito, Sebastián Castella, él dijo, tenemos que salir del closet, que no nos dé miedo ser taurinos, tenemos que explicarlo. Y entonces sentí una obligación, nunca he estado en el closet de los taurinos, pero sentí que era una obligación mía explicar lo que había de fondo, explicar los valores de la tauromaquia. Y el libro responde a una pregunta de investigación.
Lo que yo me cuestioné es por qué, si los toros es una actividad marginal dentro de la sociedad mexicana, somos unos cuantos los que disfrutamos de una media Verónica, o los que nos emocionamos como ustedes dos ante un muletazo de desdén o un muletazo de trinchera. ¿Por qué nos atacan con tal virulencia? ¿Por qué hay organizaciones internacionales millonarias que se dedican a financiar a cualquiera que intenta prohibir a los toros? No nos atacan a nosotros porque somos un grupo muy pequeño y realmente insignificante. Hay algo más detrás de todos estos ataques. Y esa pregunta de investigación es lo que me llevó a escribir el libro, Fernanda. Y bueno, la verdad es que el libro está escrito de una forma muy didáctica y nos llevas de la mano con distintos capítulos explicando muy claro todas estas posturas, ¿no? Hablar de, pues es defender, es una forma de defender la democracia, una lucha por la libertad, ¿no? La libertad de qué es lo que pedimos, pero se me hace muy interesante como ya en el capítulo 3 haces una referencia a al antropólogo británico, que es Julian Pitt Rivers, cuando él hace un discurso defendiendo que España siga manteniendo las corridas de toros cuando entra a la Comunidad Económica Europea y que es a raíz de ahí que surgen todos estos movimientos, por llamarlos entre comillas, animalistas, para atacar la tauromaquia de una forma mecánica, sistematizada, con muchos recursos detrás, ¿no? A raíz de un discurso de un británico donde habla de la cultura de un país que en este caso haciendo referencia a España, ¿no? Efectivamente, María de los Ángeles, ese es un momento importante en el surgimiento de los grupos animalistas y que nos ayudan a entender lo que hay detrás de su cosmovisión y de que los toros es solo el pretexto de una lucha. Y lo pongo en contexto. Cuando España quería entrar a la Comunidad Económica Europea, entonces en el Parlamento Europeo se discutió distintas cosas, ¿no? Seguramente recordarán que se les ponían restricciones económicas, restricciones de democracia, de cumplimiento de derechos humanos, y en el Parlamento había la duda de si había que ponerle a España una restricción en contra de la fiesta de los toros. Entonces, el Parlamento hizo un debate interesante y, entre otros, invitó al antropólogo académico Pitt Rivers. Y lo que Pitt Rivers dijo es que la fiesta de los toros estaba estrechamente vinculada con el catolicismo popular español. Explicó que los toros es un sacrificio ritual, como guardando las proporciones como la Eucaristía católica. Y lo que Pitt Rivers afirmó es que acabar con los toros sería acabar con el catolicismo popular español. A raíz de esta afirmación de Pitt Rivers es que empiezan a surgir los movimientos antitaurinos u organizaciones ya animalistas que empiezan a financiar la lucha y la prohibición contra la fiesta de los toros. Es decir, lo que atacan no es la tauromaquia, lo que atacan son los valores judio-cristianos y grecolatinos, que son la base de la sociedad occidental. Lo que los grupos abolicionistas están intentando es acabar con la Iglesia Católica, pero es muy difícil que se paren en la Basílica de Guadalupe o afuera de la Basílica de Zapopan y ataquen a los millones de católicos mexicanos. Y empiezan con pequeñas batallas, empiezan con batallas como los toros, que los ven como un enemigo fácil, para acabar realmente con una visión antropocéntrica del mundo, con una cosmovisión antropocéntrica o con una visión donde el ser humano está en el centro, que es lo que han defendido las religiones monoteístas. Ok, Antonio, y también en otro momento en el libro vemos cómo
bajo el cobijo de estos sentimientos nobles en favor de la liberación animal, también está prosperando un nuevo capitalismo industrial que casi vendría a dar la puntilla al mundo rural, y cómo el animalismo radical se nos está convirtiendo en una especie de secta que intenta abolir también todas las cosmovisiones que son distintas a la suya, ¿no? Y creo que tocas un punto muy importante, Fernanda, porque creo que así como nosotros pedimos respeto, también tenemos que respetar a los que no les gustan la fiesta de los toros. Al final tenemos que entender que es un espectáculo que a mucha gente le puede parecer aburrido, grotesco, les puede molestar la sangre. Y entonces ellos tienen todo nuestro respeto y deben de tener la garantía. No así los abolicionistas que quieren imponer un punto de vista y que quieren acabar con todo lo que sea distinto a su forma de pensar, ¿no? Y esto va de la mano con lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, lo políticamente correcto empieza con que respeta mi opinión y luego te obligo a que pienses como yo. Entonces, lo que trato de explicar a lo largo del texto es los radicalismos. Cuidado con los radicalismos. Cualquier tipo de radicalismos puede ser peligroso para una sociedad que defiende la libertad y la democracia. Tenemos que estar alertas y en este caso alertas a estos grupos abolicionistas que nos quieren imponer un punto de vista, una cosmovisión y que cambiaría pues los hábitos, cambiaría la forma de relacionarnos con los animales, con el medio ambiente, la forma de alimentarnos. Todo esto cambiaría si seguimos o si la sociedad sigue los condicionamientos de los grupos abolicionistas. Y ahora sí que siguiendo un poco el recorrido por tu libro, hay un tema que tocas que a mí se me hace particularmente interesante, ¿no? Y es que cuando los espectadores somos parte de un espectáculo y hay una igualdad entre los que todos estamos sentados ahí. Contrario a lo que muchos ataques de estos grupos radicales dicen o quieren imponer, en la Plaza de Toros todos somos iguales, no hay distinción de razas, ni de géneros, ni de nacionalidades, ¿no? Y es importante cómo lo mencionas porque quizás esto a veces hasta parece que les molesta, ¿no? Que lo defendamos tanto hombres, mujeres, familias. Creen que lo quieren, ahora sí que enseñar como un tipo de espectáculo muy distinto de lo que la realidad de los espectadores y los que estamos en una plaza de toros realmente somos. Yo creo que el tocar este punto es muy importante, ¿no? Dar la imagen que realmente hay en una plaza de toros, de igualdad, de que todos somos parte de un espectáculo, somos los que lo vemos y el espectador en una plaza de toros es también parte fundamental de todo lo que está ocurriendo. El espectador observa, se emociona, premia y castiga. La Plaza de Toros es un círculo que nos permite a todos ver lo que está haciendo el artista. Y entonces, efectivamente, somos iguales, salvo el que arriesga su vida. El héroe, el que está enfrente del toro, el que hace las veces del que sacrifica, del que se enfrenta a la muerte, del que vence la muerte, es el héroe al que vamos a ver los demás, al que vamos a ver y aplaudir. Hay muchas simbologías en una corrida de toros. Se premia con un pañuelo blanco. Y esa es la manera en la que tenemos de cuando a un espectador nos gusta lo que acabamos de ver y creemos que merece un reconocimiento especial, sacamos un pañuelo y el pañuelo tiene que ser blanco, blanco como la pureza. Y de esa manera pedimos una oreja o dos orejas para el torero que nos acaba de emocionar, que acaba de hacer algo fuera de lo común, algo espectacular, y nosotros lo premiamos con un pañuelo blanco. Y entonces el juez de plaza
o el presidente de la corrida, como dicen en España, es el que interpreta lo que dice el juicio popular. Entonces, como sacrificio ritual, una corrida de toros está llena de simbolismos. Y un poco ligándolo con lo que, con lo que dices y siguiendo un poco con ya el capítulo 4, para mí es un tema que además aquí en redes culturales hemos abordado varias veces, ¿no? Cómo México asimila las corridas de toros, las hace suyas, hay un sincretismo que se da con las tradiciones que ya existían y es, vamos a decir, es un poco el sacrificio del toro en sustitución del sacrificio humano. Y México verdaderamente, más que verlo como un sentido de hispanidad, es un sentido propio, un sentido de mexicanidad y le da un toque personal, manteniendo un poco lo que es el rito, obviamente manteniendo el rito de la corrida de toros, pero es un capítulo que para mí también es fundamental, ¿no? Hablar de por qué México siente suyas las corridas de toros también. Los toros llegan a México pues con la conquista y juegan un papel fundamental en la evangelización de los pueblos prehispánicos. Los mexicas y prácticamente todos los pueblos que habitaban lo que hoy se conoce como México tenían también inmolaciones, también ritos sacrificiales por amor y el consumo del sacrificado. Entonces, para los especialmente sacerdotes mexicas, no hubo problema en entender la Eucaristía católica. Lo asimilaron porque había muchas similitudes, pero había varias cosas que impedían la relación entre los españoles y los pueblos prehispánicos. Primero, dado que los pueblos prehispánicos realizaban sacrificios humanos, el consumo de la víctima era canibalismo. Y esto era visto por los españoles como un salvajismo. Y entonces era una de las cosas, y esto se puede estudiar pues desde las cartas de Isabel la Católica, de Cortés a Carlos V, hasta documentos posteriores, cómo tenían que tratar de romper con el canibalismo de los mexicas. Segundo, si bien entendían el sacrificio ritual de la Eucaristía católica, ellos necesitaban ver el corazón sangrante del sacrificado y el consumo propio del sacrificado. Estaban acostumbrados a ver la sangre. Lo que les costaba trabajo era entender la transubstanciación que sucede en la Eucaristía católica. Los frailes, especialmente los franciscanos, tuvieron dos ideas brillantes que aceleraron la evangelización de México. La primera, el culto al Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús les permitía ver el corazón del sacrificado y creer, pero necesitaban sangre y necesitaban el consumo de la carne. Entonces, por eso el rito sacrificial de las corridas de toros. Entonces, juegan un papel importantísimo en la evangelización y los mexicanos hacen suyas las corridas de toros. Hay muchos testimonios, algunos los pongo en el libro, de durante la época del virreinato, cómo en las distintas castas había afición a los toros, cómo habían hecho suyo el rito de las corridas de toros y ya no era un espectáculo importado por los conquistadores, sino que era una costumbre propia, perfectamente arraigada, pues hace más de 400 años en el territorio mexicano. Y es muy interesante esto, escapa a las fronteras del libro, pero las corridas de toros corren en paralelo en México y en España.
porque estamos hablando pues la conquista fue antes que apareciera Pedro Romero. Entonces estamos hablando, y por supuesto antes de Pepeillo, entonces estamos hablando antes de la formalización del espectáculo taurino que conocemos hoy. Entonces el juego ante los toros corrió en paralelo en México y en España, y es hasta muchos años después con Ponciano Díaz que empieza a haber convergencia entre las actividades taurinas de España y de México. A mí me encanta cómo explicas que la tauromaquia es una afinidad compartida por México y España, y no solamente una imposición o una reproducción de lo español. Ese capítulo me gustó muchísimo. Antonio, también tú estableces una muy clara distinción entre lo que es animalismo y ecología, y nos hablas también de cómo Singer no hace propiamente una distinción entre dolor y sufrimiento, y cómo esto luego deviene en el planteamiento de una ética que se fundamenta casi al completo en el sentir, ¿no? Sí, Fernanda, y un poquito regresando a los temas anteriores, lo que intento en el libro es primero explicar cuáles son los valores que hay detrás de una corrida de toros, los valores emanados pues de las culturas del Mediterráneo, lo grecolatino, que se expresa en la ética del héroe. Después, cómo llega a España y se fusiona con la tradición católica popular, y de la misma manera, como decíamos, llega a México y juega un papel importante en la evangelización y en la idiosincrasia del naciente pueblo mexicano. El siguiente paso era explicar qué es el animalismo y concretamente explicar la filosofía de Peter Singer, que es un filósofo australiano que es considerado como el autor más importante, el ideólogo de los movimientos abolicionistas. Entonces, lo que intento es explicar qué dice Peter Singer, qué dice en su libro Liberación Animal, y complementado con algunos filósofos que han seguido a Singer y han propuesto. Entonces, lo que me interesa es que la gente entienda el pensamiento de Peter Singer. Yo no condeno a Peter Singer, como decíamos al principio, pues él y como buen filósofo defiende una postura ética. Lo que trato de explicar es que es una postura ética contraria a las religiones monoteístas y contraria a las posturas éticas de filósofos como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino o Immanuel Kant. Entonces, seguir a Peter Singer y a los movimientos animalistas y abolicionistas es plantear una ética distinta a la de Aristóteles, Santo Tomás o Kant. También Peter Singer y el animalismo son distintos al ecologismo, porque el ecologismo, un ecologismo responsable, lo que defiende es la creación de ecosistemas. Y los animalistas lo que defienden o su pregunta ética fundamental es si puedo sufrir. Es decir, lo que ellos quieren eliminar es lo que consideran el sufrimiento animal. Entonces, niegan la cadena trófica. Y la cadena trófica es fundamental en la ecología. Entonces, hay que entender que aunque convergen en la sociedad actual animalismo
y ecología son movimientos contrarios. La ecología va mucho más con la tauromaquia, porque la tauromaquia es probablemente en el siglo XXI, pues el ecosistema criado por el hombre, pues de mayor riqueza de flora y fauna. Y el animalismo, bueno, pues busca tratar de eliminar el dolor en los animales, ¿no? Entonces, lo que intento en el libro, y ya para no extenderme, es explicar todo esto, explicar qué hay detrás de la filosofía animalista, qué defiende Peter Singer, y entonces que en libertad todos los que coincidan con Peter Singer, pues sigan estas ideas. Los que no entiendan que pueden ser manipulados por un radicalismo animalista, pues que raya en lo que tú decías hace un momento, en una secta. Bueno, y tocando un poco el tema, yo a veces me pregunto, ¿no? Como dices, a veces estos radicalismos la gente los sigue sin realmente saber lo que hay detrás, ¿no? Parece que van en manada y no leen o no investigan a quién realmente están siguiendo y si ese tipo de posturas realmente los convence. A mí me llamó mucho la atención, ¿no? Como para Singer prefiere utilizar huérfanos humanos, niños recién nacidos o personas con malformaciones antes que animales. Entonces, la pregunta es, ¿realmente eso es lo que quieren seguir, no? O sea, eso es tu postura. ¿Sabes qué hay detrás de ese animalismo tan radical? O que detrás de todo esto hay un interés económico, porque pues como decimos, nada es gratis, ¿no? Hay un interés económico por la industria de la mascota, la industria de la comida vegana, que pues también tiene el interés de humanizar a los animales. Entonces, sí es importante, me parece que este libro también vaya dirigido a quienes no necesariamente sean taurinos, sino que conozcan qué hay detrás de un radicalismo como este y qué es lo que realmente están siguiendo o a quién están siguiendo. Yo cuento ahí en el libro que me parece un tema interesante como para entender la industria del animalismo, cuando prohíben el consumo del foie gras en Nueva York. Y hicieron una fiesta, salieron a las calles a festejar que se había pues eliminado el consumo del foie gras. ¿Cuántos gansos realmente van a salvar eliminando? Pues realmente a quienes están afectando es a los pocos consumidores, a los pocos creadores de gansos, a algunos chefs y a los consumidores de esas delicateces. Entonces, lo que buscan son pequeños momentos, pero que hagan muchísimo ruido. Pues, en la industria alimenticia se sacrifican más reses en un día que las que se sacrifican en una plaza de toros en un año. Entonces, si realmente quisieran eliminar pues, lo que ellos llaman el sufrimiento animal, pues seguramente habría otras industrias mucho antes que la fiesta de los toros o que el foie gras en Nueva York, pero pues nos ven como enemigos fáciles de eliminar y además de generar generar una simpatía con el público. Entonces, por eso tan importante, María Ángeles, lo que dices, que la gente no se deje manipular, que entienda, y si comparte esta filosofía, adelante, pero que antes de seguirlo ciegamente, que entiendan lo que hay detrás. Exacto. Antonio, y también me gustaría que ahondaras o abundaras más bien un poquito explicando cuál es este concepto del hombre como centro, si se puede. Sí, viene desde las religiones monoteístas que piensan que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios.
Y entonces desde los griegos, y por eso filósofos como Aristóteles o Platón, lo que piensan es que el ser humano es el centro y la medida de las cosas. Entonces, la ética, desde Aristóteles y hasta antes de Peter Singer, la ética había pensado en lo mejor para el ser humano. Y lo que la filosofía de Peter Singer busca es que el hombre no sea el centro, sino que lo verdaderamente importante es la capacidad de sufrimiento. Entonces eso deja al hombre en un segundo término. Es decir, lo que buscan es animalizar al hombre y humanizar al animal. Consideran, y creo que lo decías muy bien en tu primera intervención, Fernanda, lo que consideran es que el ser humano es la especie maligna que le ha hecho daño al planeta. Entonces, por eso, para la ética de Peter Singer, el ser humano es el lobo, es el malo del cuento. No solo el ser humano, sino al final los carnívoros, porque pues pasa igual con todo. Por eso el rechazo a la cadena trófica. Hay un momento interesante en el libro de Liberación Animal de Peter Singer, donde inclusive se cuestiona si deberían de eliminarse a todos los carnívoros de la faz de la Tierra, o si deberían así como el siguiente paso del animalismo es convertir a todos los seres humanos en veganos, lo que querrían es hacer lo mismo con todos los carnívoros. Pero el propio Peter Singer lo desecha en su libro y dice que no, porque eso sería, el único que lo podría hacer es el ser humano, y entonces eso sería volverle a dar una importancia al ser humano que es lo que no quiere. Entonces desecha esa hipótesis que él mismo se plantea y que otros animalistas se plantean de acabar con los carnívoros. Bueno, y como bien dices, ¿no? La tauromaquia es, ellos, como también lo explicas en tu libro, no se ponen a defender las ratas de las alcantarillas porque no es tan popular, ¿no? No va a crear esa imagen de impacto como la tauromaquia y obviamente la tauromaquia te invita a sentir, a ser diferentes, habla de valores, de que no todos seamos iguales y se sale de este grupo que busca el fanatismo, ¿no? En que todos pensemos igual y obviamente no pone oídos a lo que también me encanta cómo lo mencionas en tu libro, ¿no? Los valores de la tauromaquia, cuando oímos las expresiones de los toreros, como lo que ellos sienten a través de la tauromaquia, que la tauromaquia los ha salvado, cómo hablas de José Miguel Arroyo Joselito y cómo la tauromaquia para él los salvó, ¿no? De un mundo a lo mejor de drogas, de cárcel, de vicios, etcétera, y que para al final del día un torero lo único que quiere ser es torero, que se le reconozca como torero. Y yo creo que ese capítulo te lleva a muchos lugares como esas tardes que mencionas, como esos toreros que mencionas, porque también hay que recordar eso, ¿no? La tauromaquia es lo contrario que ellos dicen, es donde el hombre también siente, el hombre es libre, el hombre tiene emociones y es contrario a un fanatismo que proponen. Y el desarrollo de las virtudes. Entonces, lo que trato de explicar son las virtudes que hay dentro de la tauromaquia, la virtud de la valentía, de la fortaleza, de la templanza y todos los valores que hay, que hay detrás de un torero. Y estamos hablando otra vez, de la ética del héroe, de la ética del ser. Lo más importante, y lo dices muy bonito, María de los Ángeles, lo más importante para un torero es ser torero. Lo que aspira todo torero es a que le griten torero, torero.
y para lograrlo son muy pocos. Tienen que hacer las cosas muy bien. Y hay el tratamiento al toro es un tratamiento de respeto y de equivalencias. Al toro, cuando cumplió lo que se esperaba de él, se le grita toro, toro. Cuento una anécdota en el libro de mi profesor de ética, el doctor Ramón Ibarra, que él cuando nos daba clases de ética, decía que, y él contaba esto de los toros, entonces él decía que qué bonito que a un individuo que cumplió lo que se esperaba del estándar de su raza, en el momento de su muerte le griten toro, toro. Y Ramón nos decía, yo a lo que aspiro es que el día de mi funeral la gente me grite hombre, hombre, porque quiere decir que fui lo que se esperaba de mí, que fui tan hombre como pude serlo. Y eso es al final a lo que aspiramos. ¿Qué aspiramos? Oye, que un maestro aspira a ser tan buen maestro como pudiera ser. Un albañil aspira a ser el estándar del albañil, albañil con mayúscula. Pero donde eso se ve plenamente es en el torero, que aspira a ser torero y el público se lo reconoce y se lo grita y le dice torero, torero. Entonces hay otra vez mucho simbolismo muy profundo detrás de lo que vivimos en un ruedo. Y yo creo que también por eso resulta tan chocante, ¿no? En la sociedad contemporánea, esta idea de que los toreros pueden ser héroes, ¿no? Si los comparamos frente a los héroes actuales, que son deportistas, basquetbolistas, futbolistas, cantantes, no sé, no hacen nada y que ese es ahí reside su heroicidad, ¿no? En que parece que tienen la vida tan fácil y que ya no tienen que hacer más que seguir vivos, ¿no? Y entonces esta idea de que el torero realmente se emplea frente a un toro pueda ser un héroe, y resulta más que chocante, ¿no? O sea, es bastante más trabajo lidiar un toro que cambiarse el corte de cabello. Fíjate, Fernanda, por eso empecé el libro hablando de los héroes griegos, porque el héroe se sabe frágil y por eso se vincula con lo sagrado, se libera de un espíritu de servilismo y lucha contra la instrumentalización del ser humano y su reducción a lo utilitario. Y eso es lo que pasa con los toreros. De los héroes mitológicos, los toreros que heredaron el coraje, la lealtad, la inteligencia, el desinterés de los bienes materiales, que son virtudes ausentes en la sociedad actual. Entonces, no querríamos, no sería lo que aspiramos para nuestros hijos, que sean así, que sean leales, que tengan valor, inteligencia, solidaridad con sus compañeros, respeto al adversario. Entonces, me parece que el torero es aspira a un ideal de ser humano. Claro, y mira, la verdad un poco para cerrar, me gustaría comentar una cosa. Este libro que habla de tauromaquia, a mí no se me hace un libro que sea únicamente para los taurinos. Yo creo que es un libro que va enfocado a todo el público que tiene interés en conocer qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Sabemos que el fanático difícilmente lo sacaremos de ahí, ¿no? Pero hay mucho lector que puede leerlo, que puede entender, que puede sentir algo que yo creo que explicas muy bien en la página, en la página 26 de tu libro. Hay un poema que escribes y me gustaría leer, porque yo creo que resume lo que envuelves en todos estos capítulos que, como digo, son fáciles de leer, lo llevas de la mano, lo explicas muy bien y cualquiera que lo lea, le gusten o no los toros, va a entender este mensaje final, ¿no?
Cuando hablamos de libertades, todos tenemos que subir en ese barco porque hoy vienen por mí, pero mañana vienen por ti. Hoy me quitan a mí los toros, pero mañana ¿qué te van a quitar a ti, no? Entonces defiéndeme a mí y yo después te defenderé a ti porque aquí tenemos todos que estar unidos porque es un ataque a la libertad. Y este poema cuando lo leí, de veras, se me quedó muy marcado y dice, cuando vinieron a buscar, es un poema, perdón, de Martin Niemöller y es un pastor luterano y dice así, cuando vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a por los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío. Cuando finalmente vinieron a por mí, no había nadie más que pudiera protestar. Y para mí, la verdad, ahí se resume mucho de lo que está escrito en tu libro y que verdaderamente le invito a leerlo, invito a que te guste o no los toros, lo leas porque se entienden muchas cosas de la sociedad en la que vivimos. Muchísimas gracias, María de los Ángeles. Y yo, si me permites el comercial, el libro está disponible en Amazon, tanto en la versión, hicimos versión en papel como versión digital. La versión digital está a un precio muy accesible como para que todos la puedan comprar y leer, o la versión física. Entonces, en Amazon y en casi todas las librerías, pero creo que Amazon en México, mercadolibre.com, también lo pueden ahí solicitar. Y bueno, pues encantado de recibir también su retroalimentación. Es algo que le he pedido a la doctora Fernanda Aro que me retroalimente, ya me ofreció mandármelo. Entonces, cualquier cosa al final, lo que nosotros como académicos creemos es que podemos construir a través del diálogo, a través del debate de las ideas. Entonces, yo agradeceré que cualquier observación, que cualquier imprecisión que detecten, pues que me la hagan saber y con mucho gusto podemos a partir de ahí entablar un diálogo en favor de nuestras libertades, en favor de lo que creemos. Al final también en el libro cito a Amos Oz, que es un escritor israelí, y Amos Oz que vivió el radicalismo, de distintos radicalismos en el Medio Oriente. Amos Oz lo que dice es que debemos de buscar un mundo donde no haya una creencia, sino creencias. Y un poco esa es la invitación de radicalismo y tauromaquia. Y Fernanda, María de los Ángeles, es un gusto charlar con ustedes, hablar de toros, escucharlas. Les agradezco muchísimo que hayan leído el libro y que me hayan invitado a este canal. Oh, muchas gracias a ti, Antonio. Nosotras fascinadas y más porque, ¿sabes qué? Yo me niego a aceptar la idea de que los seres humanos somos la plaga del planeta, ¿no? Y me niego a educar a mis hijos bajo esa premisa. Prefiero educarlos bajo la idea de que son parte de la solución. Muchas, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Gracias, Antonio, de verdad. Que les vaya muy bien. Gracias.